Un cordial saludo, estimados estudiantes. Hoy, 4 de noviembre del 2023, damos inicio a la grabación de esta tercera webconferencia de sistemas de instrumentación y control de procesos industriales. En el día de hoy, pues la webconferencia está relacionada con analiza nuestros sistemas de automatización. En el momento no hay ningún estudiante conectado, entonces voy a ser bastante breve en relación pues, de que les quede la grabación a los estudiantes para que puedan, tenerla disponible para sus consultas respectivas. Vamos a iniciar explicando que en el día de hoy, pues, vamos a hablar sobre la guía. Bueno, voy a ponerme voy a compartir la pantalla de tal manera que le llegue a los estudiantes lo que estoy hablando. Entonces, compartimos pantalla. En este momento estamos compartiendo pantalla y vamos a hablar sobre la guía de la actividad de esta tercera fase que está relacionado con el tema de analiza la dinámica de un sistema de automatización como en este caso. El resultado de aprendizaje es analizar un tipo de respuesta transitoria ante un lazo de control, teniendo en cuenta el comportamiento de la dinámica del sistema y aplicando las diferentes normas a los proyectos de automatización. Ese es el resultado de aprendizaje de esta actividad, y la descripción del proyecto está relacionado con un ejemplo es la empresa Innova Control Colombia implementará una solución automática para el proceso de control de temperatura asociado al área de pasteurización de bebidas lácteas, para la cual se requiere realizar la identificación y selección de los instrumentos a implementar. Recordemos que en la sesión pasada ya hemos tratado algunos elementos de instrumentación como son sensores y actuadores. Entonces aquí vamos a utilizarlos, estos sensores y actuadores, para, automatizar y esquematizar un sistema de lazo cerrado y realizar un levantamiento de planos de proceso, cumpliendo pues esa parte normativa que es muy importante en un sistema de control. Y luego vamos a simular las respuestas en lazo abierto y en lazo cerrado. En un momento pues explicaré qué es un sistema en lazo abierto y qué es un sistema en lazo cerrado ante una respuesta de una temperatura deseada. Finalmente debe proyectarse una operación con una red eléctrica de la empresa de forma alterna, con energías renovables. Recordemos que muchos proyectos son más rentables con energías renovables en el caso de energía eléctrica que de energía fotovoltaica a través de paneles solares que con energía eléctrica. Recordemos que esto es una actividad colaborativa donde todos los estudiantes deben participar, y para realizar la implementación del proceso de control de temperatura debe tener presente que la temperatura de pasteurización es de 80 grados Celsius y en la unidad 2 algunas fuentes se pueden consultar para la realización y la selección de los componentes. En este caso, pues vamos a utilizar sensores y transmisores. Entonces, vamos a tener presente, primero definir qué es un control de proceso. ¿A qué se refiere cuando hablamos de un control de proceso? ¿Qué es un control ¿qué es un lazo de control? ¿Qué es una variable medida, una variable de control y una variable manipulada? Y
realice un diagrama en lazo cerrado que ilustre un control de temperatura. Debe incluir un controlador, un actuador, una perturbación, un conjunto de sensores y transmisores y variables de medida de proceso y variables manipuladas. Recordemos que en la documentación del curso están todas estas definiciones, o sea, el estudiante puede tranquilamente en la bibliografía hacer el repaso de estos conceptos que están definidos en la documentación. No es que el estudiante tenga que irse a ir a buscar a otra parte, sino que dentro de la misma bibliografía que está dado en el sílabus contiene documentos que nos hablan acerca de todos estos, de qué es un proceso, qué es un lazo de control, qué es una variable, los tipos de variables, las variables manipuladas, las variables de proceso. Bueno, normativas. Vamos a definir qué es la norma DIN 19227 y la norma ISO, en la cual la finalidad de los diagramas de instrumentación. Para estos diagramas de instrumentación vamos a definir qué es un diagrama PID. Recordemos que P es proporcional, I es integral y D es derivativo, que es el control, llamémoslo así, el control convencional a la cual estamos haciendo referencia. A continuación se ilustra el sistema térmico asociado al proceso de pasteurización de la empresa. Entonces tenemos aquí, este es el sistema de pasteurización que debemos ir implementando en esta actividad. Vamos dentro del desarrollo que ya se realizó previamente, obtenemos la función de transferencia, ¿cierto? Ya aquí está representando ante la entrada de un escalón unitario. Esta es la función de transferencia que tenemos, esta es la entrada, aquí tenemos la función de transferencia y aquí está la realimentación del proceso y aquí es la salida, la variable de salida. Entonces vamos a analizar los cálculos, las características, las respuestas y utilice, digamos, las fórmulas asociadas a la teoría y el editor de ecuaciones. Se debe tener en cuenta en la respuesta el tiempo de retardo, el tiempo de crecimiento, el tiempo pico y el sobreimpulso máximo, o sea, cuando la señal se sobrepasa. Y en cuánto tiempo se establece, este tiempo de establecimiento es el tiempo que demora el sistema en que ya sea un sistema netamente estable. Cada estudiante debe llenar el nombre de la empresa con los datos, como lo habíamos hecho en la sesión anterior. Debe llenar pues los datos, llena los datos en esta tabla con el nombre de la empresa, la ubicación, las necesidades y digamos que puede también hacer la consulta sobre los semilleros de investigación que tiene la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, aquí está la tabla que muestra el aporte de cada uno de los 5 estudiantes. Recordemos que esto es un trabajo colaborativo. Y el estudiante debe ingresar la actividad, digamos que esta es la actividad que debe entregar el estudiante. Vamos a hablar un poco sobre la entrega. Bueno, si el estudiante entrega, digamos que identifica las características y conceptos que intervienen en el sistema. ¿Cuáles son las características? Las variables de entrada, la variable controlada, la variable de salida, todas las medidas que se requieren, lo debe hacer el estudiante en primera instancia. En segundo, debe escribir la normativa de los diagramas que ha utilizado, especialmente para un tipo de control PID. Recordemos que PID es proporcional, derivativo e integral. Con PID es proporcional, integral, derivativo. Debe analizar los tipos de respuesta transitorias en los lazos de control.
¿cierto? Para que pueda inclusive identificar el retardo, el tiempo de crecimiento, el tiempo pico, el sobreimpulso, el tiempo máximo y el tiempo de establecimiento. Entonces, cuando haga esa simulación a través de la función de transferencia, le permite identificar pues todos estos tiempos de retardo, tiempo de establecimiento, que es lo que le permite saber al estudiante en cuánto tiempo se estabiliza el sistema y el diagnóstico que va a realizar en la empresa para la intervención de la automatización. Y finalmente, pues el estudiante consolida toda esta información en un documento cumpliendo con todas las normas APA. Yo quiero recordar aquí unos elementos con relación a los al modelado de sistemas o lo que es un sistema. Déjenme un segundito, yo miro aquí que eso sí me estemos compartiendo. Bueno, dentro del sistema que vamos a realizar, ya les hemos dado la función de transferencia de la planta. Recordemos que la planta es aquel elemento que requiere ser controlado, es aquello que nosotros necesitamos mantener dentro de unas condiciones estables o deseadas o requeridas. Es una máquina, es un conjunto de piezas que van a realizar, es un motor, por ejemplo, que debemos mantener, es un horno de calentamiento que debemos de tener a cierta temperatura, en fin. Entonces, para ese sistema vamos a tener unos sistemas de entrada, unas variables de entrada, que las variables de entrada y otras señales y otras variables de salida, ¿cierto? Las señales de entrada puede ser una temperatura y las señales de salida también puede ser otra temperatura, ¿cierto? Vamos a tener unas variables de proceso o variables de planta, ¿cierto? Que es la que nos permite que sean manipuladas con el fin de obtener las variables de salida. Ejemplo, en un motor DC, la entrada puede ser el voltaje de alimentación en la armadura o el voltaje de excitación en el campo magnético. Y la salida en el motor puede ser la velocidad del motor. Eso es como un ejemplo con relación a las variables de salida y las variables de entrada. Teniendo en cuenta las variables de salida y de entrada y habiendo explicado pues un sistema, una planta, miremos aquí lo que es un sistema en lazo abierto y un sistema en lazo cerrado. Un sistema en lazo abierto es como el que vemos aquí. Es poner un sistema a que ruede. Por ejemplo, un sistema en lazo abierto es una lavadora. Cuando uno pone a funcionar una lavadora, la lavadora arranca y termina cuando terminen los ciclos que van a durar 20 minutos, 40 minutos, una hora, en fin, de acuerdo a la cantidad de agua y a la cantidad de ropa que estoy lavando. Pero la lavadora no verifica que quede la ropa bien lavada o que quede la ropa bien escurrida. Eso es totalmente transparente para la lavadora. La lavadora funciona por un tiempo. Se acabó esa media hora o esa hora o el tiempo que sea necesario y la lavadora ya no para, ¿cierto? Eso es un sistema en lazo abierto. Un sistema en lazo cerrado, supongamos que ya se caracteriza porque tiene un controlador. Ese controlador va a tener en cuenta la entrada y la salida del error. La salida del error, por ejemplo, vamos a tener un sistema de control, por ejemplo, sencillo, es el que se tiene con una cafetera, ¿cierto? Cuando empezamos a hacer el tinto, el agua está a una temperatura, póngale 25
grados. Entonces empieza a calentar. La señal de salida es que el tinto no supere los 70 grados. Entonces, como la señal de entrada son 25, pero la señal de salida va a estar a 70 grados, entonces el error es la diferencia entre 70 y 25. Entonces, como el error es grande, la cafetera sigue prendida. Sigue prendida cuando llega a 30 grados, cuando llega a 40, cuando llega a 50, cuando llega a 60. Cuando llega a 70, el error va a ser cero. ¿Por qué? Porque esa es la señal que vamos a decir que se apague la cafetera. Entonces la cafetera se apaga y el café se empieza a enfriar. Según la programación que se haya colocado, supongamos que el café no baje de 60 grados. Entonces, cuando el café se está enfriando y llegue a 60 grados, la cafetera se vuelve a prender, la resistencia de la cafetera, y va a mantener, esto hace que el café se mantenga constantemente caliente. Entonces, esto es lo que es un sistema con lazo cerrado y lo que tiene el bloque de medición. ¿Qué estamos midiendo? La variable de salida, que en este caso es la temperatura, y la planta en este caso va a ser la cafetera, ¿cierto? La cafetera que es la productora de tinto. Bueno, en estos sistemas yo los puedo modelar, todos los sistemas los podemos modelar. De hecho, dentro de esta actividad hay que modelar con la función de transferencia que se entrega ahí para que el estudiante pueda hallar los tiempos de retardo, los tiempos de estabilización y todos estos tiempos. Recordemos que en una planta siempre va a ser, hay un bloque de medición, hay una señal de salida y está el controlador, que el controlador es el que recibe dos señales, recibe la señal de entrada, pero recibe la señal también de salida, y es lo que va a hacer una comparación, y es donde va a dar una señal que se llama señal de control. Y esa señal de control es la que dice que el sistema siga funcionando, que el sistema se pare, que el sistema de llenado, por ejemplo, ya llegó a su nivel máximo, que el tanque, para que el tanque no se bote, para que la temperatura no sobrepase, en fin. Entonces, ese es el modelado de un sistema. Tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, tenemos una planta que vamos a sacar un vapor de agua caliente, ¿cierto? Por aquí le está entrando agua en este lazo, y el lazo de control es, digamos aquí, la válvula que se va a abrir o se va a cerrar de acuerdo a qué, de acuerdo a la cantidad de líquido que tengamos en este tanque, que en este tanque la medición de la cantidad de líquido la vamos a hacer a través de un transmisor de nivel, que me va a decir cuánta cantidad de agua hay. A través de ese transmisor tenemos un controlador que me va a decir, va a estar haciendo la comparación entre el vapor de agua y la señal de salida, que es el vapor caliente. El vapor caliente, supongamos que esto es un intercambiador de calor y es el que me va a servir para hacer, digamos, actividades en una industria. Y entonces ese vapor va a estar entre, por ejemplo, 40 y 50 grados, o 60 y 70 grados, o 50 y 60 grados, de acuerdo a la actividad que estemos realizando con ese vapor caliente. Bueno, tenemos un controlador. Aquí tenemos una gráfica más en detalle del ejemplo que tenemos, donde la entrada es de un fluido frío como el agua, y la salida es agua caliente, por ejemplo. Entonces aquí tenemos el calentador de agua de la casa, por ejemplo. Cuando uno abre el agua fría, le va a entrar por aquí, entra a un serpentín que tiene el intercambiador de calor, y luego se va a controlar esa salida. Viene un transductor que sensa la temperatura del agua, y de acuerdo a eso la válvula se abre o se cierra para la entrada de agua fría, ¿cierto? De acuerdo a la salida. Y también podemos tener un aprovechamiento con el vapor de agua caliente y la misma agua caliente. Bueno,
En estos modelajes nosotros podemos representar a través de ecuaciones de primer orden, de segundo orden, donde tenemos plenamente identificar las variables independientes, las variables de entrada, las variables de salida. Bueno, también quiero mostrar aquí, que una variable de entrada es aquella que es independiente de la salida de otras variables de entrada o de proceso de planta, pero que permite su manipulación con el fin de tener unas variables de salida con características determinadas. Y las variables de salida es el resultado del proceso dependiendo de las variables de entrada manejadas y la dinámica de la planta. Tenemos aquí un sistema de control en lazo cerrado, que es lo que más se utiliza, donde tenemos la señal de entrada, el controlador, la planta, la realimentación y tenemos la salida, que la salida puede ser una ecuación diferencial modelado en el dominio del tiempo. La salida también puede ser una función de transferencia representada o modelado en el dominio de la frecuencia, como la que estamos dando para el ejemplo de la actividad de hoy. O también puede ser los espacios de estado, modelado en espacios de estado. Entonces, para nuestro caso y para esta actividad de las tres salidas, la que vamos a utilizar es la función de transferencia, que es donde se van a hallar los tiempos, tiempo de retardo, el tiempo de estabilización y todos los tiempos que se requieren para la interpretación del sistema. Vamos a tener una ecuación diferencial, no la vamos aquí a utilizar porque ya le estamos dando la función de transferencia. Bueno, cuando uno va a modelar un sistema, puede utilizar dos maneras. Uno, un sistema traslacional que lo hace con la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, donde el sistema de fuerzas que actúan en un cuerpo en una dirección específica es igual a la masa del cuerpo por la aceleración resultante en esa dirección. Esa es una manera que se llama sistema traslacional. Y sistemas rotacionales es la sumatoria de torques que actúan alrededor de un eje va a ser igual al momento de inercia alrededor de dicho eje por la aceleración angular. Entonces, digamos que hasta ahí hemos hecho una explicación de lo que está relacionado en esta actividad del día de hoy. Recordemos, muchachos, que tenemos atención sincrónica todos los lunes a las 8 de la noche, donde estoy conectado, disponible para resolver dudas, inquietudes, y los jueves a las 8:30 de la noche. Los lunes de 8 a 9 de la noche y los jueves de 8:30 a 9:30. Esa es una atención sincrónica semanal que le permite al estudiante preguntar, inmediatamente será atendido el requerimiento y la respuesta. Recordemos también, muchachos, que pueden utilizar el foro para hacer las preguntas. Estoy totalmente al día con las preguntas que han realizado los estudiantes y también tiene un correo interno que puede utilizar para preguntar las dudas e inquietudes que tenemos, muchachos. Entonces, como no hay ningún estudiante conectado, pues no hay preguntas en el momento. Entonces, voy a suspender la grabación